¿Qué tal, chicos? Muy Bienvenidos a buenas. otro... Hola, muy buenas. ¿Qué Me tal? suena acabado la frase. Bueno, daros No, por no, puedes presentados. hablar, ¿eh? Estamos aquí otra Cuando semana más quieras. y vamos... Dale, ya Pero ¿qué paro. hay? Si te dejamos, tú comienza ya, venga. ¿Hay A un ver, lag ¿qué o tal? qué pasa aquí? No, hoy vamos a hablar de varias cosas. Ahora sí, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Y vosotros? Muy bien, muy bien. Tenemos aquí a Eugenio, como cada semana, y a José Ángel, que ahora nos hablarán de varias cositas. Hoy vamos a hablar de la empresa pequeña y empresa grande. ¿En qué nos gustaría trabajar? Si en una empresa grande, una empresa pequeña o una mediana, sus pros y sus contras. Así que, Eugenio, Sí, cuéntanos. bueno, un poco, para poner en contexto, o sea, quedó pendiente de la última conversación de que, o sea, como vamos a enfocar, siempre nos enfocamos al tema del emprendimiento ¿Sí? y cuando una persona pues, igual quiere emprender, pero a veces es necesario trabajar en otra empresa, pues surge la duda de ¿dónde trabajamos? ¿Grande o pequeña? O sea, y entonces Eugenio, pues yo creo que nos puede contar sobre esto y la verdad, muy interesante. Bueno, ¿qué Vale, nos hoy cuenta? podemos titular el vídeo El tamaño sí que importa. Porque Es para ganar suscriptores. sí, para lo que sea, ya aquí. Porque es verdad que cuando José Ángel planteó este ejercicio en el último episodio, Ah, perdona, patrocina este espacio. ay, ahí, Ron En capítulos Santiago. anteriores. Ron Santiago de Cuba, de mi tierra, ¿eh? ay, ahí. Ah, yo pensaba que era Y catalán. aquí, a vuestra salud. Ya ahora tienes que hablar con ellos para ver si la próxima vez nos pagan por el patrocinio. Claro. Eso es que acabemos de hablar ya. Para no quedar YouTube, no muy... nos pagan por esto, no es publicidad de bebidas alcohólicas, ¿vale? Por favor, no nos bloquees, ¿vale? Es zumo, zumo. Ya, Eh, ya, eh, sí. Este es vale, vino llamada o ron llamada o o birra birra llamada. llamada, pues lo que aparezca, ¿vale? Vale, vamos al tema, que Vamos si allá, no vamos allá. nos dispersamos. Cuando lo planteaste digo, guau, esto me da a mí para hablar 3 horas, porque es un tema importante, interesante. Para empezar, yo lo que diría es, porque tal como lo planteaste, o sea, nos vamos a poner en el caso de que tú quieres emprender a futuro, Eso es. pero no quieres, o sea, imagínate, sales de la universidad y dices, yo quiero emprender, pero claro, no tengo rodaje, prefiero entrar en una empresa, mientras voy preparando mis ideas, mis emprendimientos, voy también aprendiendo cómo funcionan las empresas. Entonces, me meto en una empresa grande que tiene unos sistemas de una forma determinada, o en una empresa pequeña donde todo es más artesanal, más casero, pues todo tiene sus pros y sus contras. Para mí lo ideal sería pasar por los dos modelos. El orden sería primero la empresa pequeña. Y ahora explico el por qué. Bueno, explico un poco la diferencia importante desde este punto de vista entre una empresa grande y una empresa pequeña. La empresa pequeña suelen ser empresas con muy poquito personal, donde las personas tienen varios roles, incluso las personas cambian de rol o se coordinan o un día uno hace una cosa y otro día lo hace otro. Y en las empresas grandes está todo más delimitado. Cada persona tiene una responsabilidad concreta y tiene un área de trabajo más cerrada. Entonces, en una empresa pequeña, todo evoluciona muy rápido. Hay empresas muy pequeñas que en 2 3 años cambian radicalmente. Incluso pueden acabar siendo empresas grandes, sobre todo a nivel de números, más que de personal o de tamaño del edificio. Muchas veces es en facturación, crecen muy rápido. Entonces, la empresa pequeña nos permite, primero, ir cambiando de rol o ir evolucionando muy rápido, con lo cual, yo, por ejemplo, en empresas pequeñas he empezado normalmente desde un puesto bastante bajo y he subido bastante rápido. Cuando he cambiado de empresa, igual he vuelto a bajar bastante de nivel, pero en muy poco tiempo, estoy hablando de 6 meses, poco más. Ya he estado en un nivel bastante alto, porque al final las empresas, sobre todo las pequeñas, la gran ventaja para mí es que están muy en contacto con el dueño. Y el dueño te escucha, o sea, tú puedes hablar directamente con el dueño, le puedes decir lo que quieres, lo que te gusta, lo que no te gusta. Él mismo va viendo dónde aportas más y qué puntos son tus puntos débiles. Y eso permite
que tu puesto se vaya adaptando a tu personalidad. Entonces, primero, si tú tienes una buena actitud, que eso es lo primordial, hay veces que lo ves. Hay gente que llega a una empresa y cree que se merece todo simplemente por estar ahí. Y dices, hostia, no tienes ni experiencia, ni sabes hacer nada. Y te crees que van a venir aquí a regalarte el sueldo. Entonces, si tú vas con una buena actitud, con actitud de aprender, de aportar, de mejorar, y el dueño ve esa actitud en ti, a lo mejor tú no eres el adecuado para el puesto en el que has entrado. Igual ese puesto no te encaja bien. Pero si la actitud es buena, es fácil que te propongan cambiar de puesto o cambiar un poco las responsabilidades. A lo mejor, no sé, imagínate que no te gusta el trato con el cliente. Y en el puesto en el que estás tienes que tener mucho trato con el cliente. Entonces a lo mejor sigues haciendo el mismo trabajo, o sea, el mismo perfil. Por ejemplo, imagínate que eres programador, sigues de programador, pero te retiran un poco del contacto con el cliente y te ponen en otra área donde no tengas tanto contacto. Entonces tú te sientes mejor porque es una... Igual el contacto con el cliente te incomoda y entonces tú te sientes más cómodo y brillas más en las cosas que se te dan mejor. Entonces en las empresas pequeñas esto es muy fácil de mover ficha y de cambiar toda la organización, es muy fácil y muy rápido de hacer. También tiene sus desventajas, que es que hay menos organización, hay menos procesos, todo se hace un poco de forma improvisada. A lo mejor un día haces una cosa de una forma y lo mismo al cabo de 6 meses se vuelve a hacer y se hace de una forma totalmente distinta, o sea, no hay una metodología. Y la metodología para lo que sirve es para mejorar los procesos. Si tú haces las cosas siempre de una forma y ves que puedes mejorar algo, lo cambias y vas poco a poco optimizando ese procedimiento. Entonces las empresas grandes tienen eso, que suelen optimizar bastante los procesos más repetitivos y las empresas pequeñas son más de improvisar. Te voy a interrumpir. Sí, Yo tengo una pregunta. Yo en mi caso siempre he trabajado en multinacionales y al final poco a poco he ido pasando a la empresa mediana y luego a la monoempresa, ¿no? Como ser emprendedor. ¿Tú, en tu experiencia, también has empezado por pequeña empresa, mediana empresa, grande empresa o también has sido como yo que has sido de grande a más pequeña? no, las empresas grandes las empecé a conocer bastante tarde. Es decir, yo empecé empresas pequeñas, es decir, de trato directo con el dueño y trabajadores mínimos. Y poco a poco, cada vez más grandes y ya multinacionales. Y luego también en paralelo. Entonces, claro, también he trabajado como empleado y como freelance. Entonces, también eso me ha ayudado a verlo, digamos, cuando eres empleado estás muy dentro y no ves la panorámica desde fuera. Y cuando eres freelance, que tú eres el proveedor de la empresa, lo ves todo desde fuera, más como proveedor cliente. Y claro, cuando llegas a empresas grandes, ves que todo es mucho más lento, los cambios no llegan, ves que algo no está bien y nadie hace nada por cambiarlo. También hay mucha lejanía con el dueño. Entonces, las Bueno, personas que toman... el dueño realmente no lo conoces. Por Estás en eso, una multinacional. bueno, en una multinacional el dueño lo conocimos porque nos regalaron una postal en Navidad con la foto del dueño y su familia. Es lo más cerca que vimos al dueño. Claro. Y claro, en la multinacional el enfoque es muy radicalmente distinto porque en una pequeña empresa, para mí la clave es entender que estás tratando con el dueño y que el bolsillo de la empresa es el bolsillo del dueño. Y un euro que entra, un euro que sale, es un euro que va a pasar por el bolsillo del dueño. Mientras que en una multinacional, la persona con la que tratas es un asalariado más. Y esa persona lo que busca no es el dinero que entra o sale de su bolsillo, es el cómo puede peligrar su puesto o la bronca que le puede caer desde arriba, la percepción que va a tener su superior o sus superiores.
de las decisiones que tome. Entonces, claro, un dueño toma decisiones pensando, ¿esto me va a meter más dinero en el bolsillo o me va a sacar dinero del bolsillo? A lo mejor ahora me va a quitar dinero, pero luego me dará más. Piensa más en esa mentalidad. Mientras que en una gran empresa, la persona con la que tratas va a pensar, si hago esto, me van a echar la bronca por haber hecho esto, porque esto va en contra de no sé qué, o porque esto es arriesgado, y si sale mal, me dirán qué tal, y si sale bien. Entonces, las decisiones cambian mucho. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Con los años yo he ido No, aprendiendo la empatía esa de ponerte en el lugar de to- todas las partes. Y te todo interrumpen ahora. depende. Ah, bueno. Bueno, yo te quería preguntar, ¿y qué tú le recomiendas pues, a un emprendedor o a un chico que quiera empezar a trabajar ahora, digamos, en una empresa grande? Eh, o sea, ¿qué tú le recomiendas en aras de aprender? O sea, ¿qué se puede aprender en una empresa grande para luego, si tú quieres montarte tu empresa o montar tu negocio? O sea, ¿qué tú recomiendas aprender en una empresa grande? No sé. Sí, en la empresa grande, Sí. principalmente desde el punto de vista del funcionamiento económico, digamos. Es decir, si tú probablemente algún día vas a tener que ir a vender, cuando montes tu emprendimiento, vas a tener que ir a vender a una empresa grande. Entonces va bien conocer la estructura, las personas decisoras, quién es el que tiene poder para decidir, las personas prescriptoras, digamos. Es decir, por ejemplo, en mi caso, yo hablo a jefes de mantenimiento, pero ellos muchas veces no tienen la capacidad de decidir una inversión. Entonces, él es el que inicia el proceso, es el que propone a la empresa que quiere hacer una inversión. Pero luego quien decide no es esa persona, es otra persona. Entonces, entender un poco esos roles y cómo se organizan te ayuda mucho luego a la hora de emprender, porque cuando llegas a una empresa grande ya sabes que no vas a llegar a la puerta y decir, quiero hablar con el dueño que le voy a vender X solución. Tienes que Claro, entender, ¿cómo se estructura? en empresas grandes, bueno, yo sobre todo me muevo en el sector industrial, ¿vale? Entonces, en el sector industrial tenemos una fábrica, tenemos la parte de fabricación, que suele haber un director industrial, el director de fábrica, digamos, y luego de ahí hay unos mandos intermedios que son, depende del tipo de fábrica, por secciones, por departamento, lo que sea. Yo, por ejemplo, me enfoco mucho al departamento de mantenimiento, entonces mantenimiento suele tener su responsable principal, aunque también puede haber una jerarquía de varios mandos intermedios, pero normalmente el departamento de mantenimiento depende del director de planta. Y luego a partir de ahí ya estaría la parte de gerencia, ¿vale? Dependiendo del tipo de industria, sea más grande o más pequeña, si tiene muchas fábricas, ya depende de eso, hay distintos niveles de jerarquía. Pero normalmente quien, o sea, en mi caso, si yo quiero comercializar un producto, una solución para el departamento de mantenimiento, tengo que despertar o buscar el jefe de mantenimiento, el responsable de mantenimiento es el que inicia un poco la inquietud de que necesita una solución y tengo que darle las herramientas para que luego él le sea más fácil ir al director industrial para argumentar y que el director industrial autorice que vea con buenos ojos esa inversión. Entonces, si todo el mundo ve con buenos ojos la inversión, ya el proceso es mucho más fácil. Si hay conflictos y el director no ve claro el tema y el responsable de mantenimiento sí que lo ve, el que manda es el director. Entonces ahí se complica. Entonces, la parte económica está bastante jerarquizada, entonces ahí normalmente hay como unos límites. En inversiones muy pequeñas no se escala el problema hacia arriba, es decir, tú no vas a molestar al director industrial para comprar un recambio de 300 euros, que eso para una fábrica es calderilla. Pero si a lo mejor tienes que invertir 100.000 euros, sí que tienes que ir y se tiene que consensuar porque ahí ya estamos hablando de que hay una bolsa de dinero, todo se hace muy... Hay un departamento financiero, bueno, hay un montón de departamentos que deciden que este año, por ejemplo, se va a invertir X dinero
para tal objetivo en tal departamento. Se reparte como unas bolsas, Se como asigna unos presupuesto, fondos, ¿no? sí, como unos presupuestos individuales por secciones o por departamentos. Incluso en cada departamento pueden haber varios presupuestos según los temas. Esto es para máquinas nuevas, esto es para problemas de seguridad, que eso iría, digamos, aparte de lo demás. Entonces depende de cada empresa, ¿no? Y Pero por ejemplo, básicamente lo que hay que entender ujú, es que hay pequeñas acciones cuando los precios son bajos, no hay que escalar el problema, entonces es más fácil vender a precios bajos y a precios altos. Esto ya tiene que escalar, ya tiene que reunirse la plana mayor para decidir si se hace o no se hace. Entonces los procesos de venta son muy lentos, hay muchas posibilidades de que alguien pare el proceso. Entonces es un poco entender la estructura de la empresa. Por eso, una vez que estás dentro, es cuando entiendes todo esto, porque cada fábrica, cada empresa es muy diferente. Cada una tiene sus propios procesos. Entonces, eso es una parte de lo que aprendes en una empresa grande. Otra parte es los procesos, los procedimientos, digamos, todo se hace de una forma muy sistematizada. Sobre todo, por ejemplo, yo pongo mucho de ejemplo a McDonald's. McDonald's es el ejemplo de empresa basada en sistemas. Todo está procedimentado. Tú, cuando llegas a McDonald's nuevo de la calle, te contratan, te dan unos libros y empiezas a estudiar. Y ahí te dice cómo se hace cada hamburguesa, cada cuánto te tienes que lavar las manos, dónde se coloca cada ingrediente, cuánto tiempo puede estar cada ingrediente en cada sitio, las temperaturas de cada sitio, cada cuánto hay que medir temperaturas. Todo está perfectamente procedimentado. Digamos que en un McDonald's los encargados o los responsables del restaurante están ahí para resolver problemas que no están en el manual. Es decir, a ti te puede venir un cliente con cualquier locura. Por ejemplo, decir, mira, el niño ha vomitado encima de la mesa. ¿Qué pasa? Entonces tú tienes que pensar, vale, ¿qué recursos tengo? ¿Cómo lo resuelvo? Tal, ¿no? Pero todo lo que sea el trabajo habitual, el hacer la comida, el cómo servir, el cómo preguntar al cliente, no es lo mismo preguntar, ¿quieres algo más? ¿Qué más? O sea, todo eso está calculadísimo. Está todo muy optimizado, hay departamentos específicamente enfocados en pulir todos estos procesos. Entonces, Te interrumpo, ¿eh? sí, Cuando dices que, que un cliente ha vomitado o un niño ha vomitado, y esto lo encuentro muy interesante con la IA, en caso de que pase esto, que el propio empleado tenga un teclado y pueda preguntar, acabo de tener un cliente que ha vomitado y automáticamente me dé la respuesta interna de qué hay que hacer en estos casos, porque todo al final, un ejemplo como McDonald's ya está parametrizado. sí, 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 Por tanto, ese ejemplo además le servirá para todo el resto de sucursales de franquicias para qué hacer en caso de que ocurra algo parecido como pasó en este local. sí, sí, sí. Al final, tenemos que pensar una cosa. La IA, seguramente en etapas posteriores, la idea sería totalmente diferente, pero ahora mismo, si un niño vomita, tú puedes ir al ordenador y empezar a decirle, oye, el niño ha vomitado, vale, utiliza tal trapo y tal no sé qué, tal no sé cuánto, sí, pero es que él ha vomitado una parte encima de la mesa y otra parte encima del sofá. Pues utiliza el trapo tal para la mesa, el trapo para no sé qué. Cuando te das cuenta, ese vómito lleva ahí media hora y tú estás ahí picando código. Cuando o Sí, sea, es ahí donde sigue necesitándose y seguirá necesitándose durante mucho tiempo la persona humana. Es decir, todos los procedimientos, la IA te servirá muchísimo para no tener que memorizar el libro, porque tú sabes que hay un procedimiento que está ahí, pero no lo recuerdas, entonces dices, oye, ¿esto cómo era? Y la IA te dirá, pues esto era así, así, como si fuera una Alexa. Oye, ¿esto cómo era? Pues tienes que hacer tal, no sé qué. Pues el tomate va encima de la lechuga, no sé qué. Todo eso te facilita, te libera la mente, en vez de tener que memorizarte un libro, que esto al final sería discriminatorio en el sentido de que hay gente que puede ser muy buena trabajando, pero no tiene memoria fotográfica para memorizarse todo el libro. Entonces la IA te elimina esa barrera. Te dice, no, no, tú sabes que hay un procedimiento, lo tienes que hacer como el procedimiento. Si no te acuerdas, preguntas a la IA. Y la IA te va a responder en tiempo real. Pero cosas, por ejemplo, imagínate yo que sé, que
que alguien te viene y te dice, oye, que se está quemando el césped del jardín, que se ha prendido fuego al césped del jardín. Tú no puedes ir a la IA, ¿qué hago si se prende fuego al césped del jardín? Entonces tiene que haber una persona humana con esa agilidad mental de, no, lo resuelvo ya, pero mientras lo pienso, ya estoy cogiendo el extintor y estoy disparándolo. Vale. A mí, mira, me crea una duda y creo que, bueno, que igual podemos ir cerrando con una cosa que te quiero preguntar y es, si yo, por ejemplo, imagínate que yo hago productos de inteligencia artificial o asistencia o cosas, ¿no? Y quiero venderlo a una empresa grande. O sea, tú dices que ellos tienen como asignación de presupuesto y para cada cosa, por ejemplo, para maquinaria nueva, para como cada apartado, ¿no? Y claro, y si yo quiero vender un producto que no entra en ningún apartado, o sea, ¿son flexibles con estas cosas o esto ya entonces habría que escalarlo a un mando superior? ¿O cómo se Depende llega de a un cada producto? empresa. ¿Eh? Depende de cada De empresa. cada empresa, Claro. ¿no? Tienes que conocer muy bien a tu cliente. ¿Y Sí, cómo tú conoces a un cliente? Porque claro, si son personas, pues tú lo puedes conocer, pero si es una empresa grande, o sea, ¿cómo tú puedes? Imagínate que yo quiero venderle pues a McDonald's. ¿Cómo yo puedo entrar ahí? Claro, que si quiero claro. vender McDonald's, no puedo ponerme a trabajar en McDonald's. Luego quiero venderle pues a otra empresa, a Tesla, y no puedo irme a trabajar a Tesla, por poner un Claro. ejemplo, ¿no? Tienes que entender el negocio. O sea, por ejemplo, si tú vendes a fábricas, ¿qué es lo que...? O sea, tienes que entender cuál es la finalidad máxima de una fábrica. Una fábrica es producir la mayor cantidad posible de producto con buena calidad al menor coste posible. Esa es la prioridad. Entonces, todos los presupuestos se asignan buscando ese objetivo. Entonces, a lo mejor resulta que tienes una máquina que está obsoleta, que ya no hace lo que tiene que hacer, que está muy desgastada y tienes que cambiarla. Entonces, tienes la prioridad, un presupuesto prioritario para actualizar esa máquina. Pero si ahora llegas tú y le dices, oye, que yo tengo otra solución. Con mi solución esa máquina la puedes tirar a la basura. Porque yo, por X dinero, te consigo X resultado. Si ellos ven rápidamente que lo que tú le estás diciendo es que con menos dinero de lo que iban a invertir van a conseguir mayor resultado del que esperaban, de momento te van a escuchar. Sí, pero eso es la teoría. Luego la práctica es cómo das con esa persona que tiene que escucharte. Exacto, o sea, hay que entender un poco cómo funciona la empresa. Por eso lo ideal es, cuando montas un emprendimiento, lo ideal es enfocarte a un sector. Porque el sector no es, como a veces se da a entender cuando hablamos de elegir tu mercado, tu producto y tal, se da a entender, no, porque si te diriges a amas de casa de 48 años, es mucho más fácil crear un mensaje de venta que si te diriges a todo el mundo. No es así. La clave es, si tú te diriges a fábricas grandes, tú entiendes la estructura en una fábrica grande y qué jerarquía hay y qué personas son las que tienen más poder o menos, y tú ya tienes que buscar los caminos para llegar a ellas. Si te enfocas en escuelas, tú tienes que buscar qué persona es de la escuela quien decide. ¿Es el jefe de estudios? ¿Es el director? ¿Es el profesor? Una vez que lo sabes, ¿cómo llegas hasta ellos? Y cómo le haces ver primero el beneficio para la empresa, porque así todo el mundo, digamos que será favorable a la decisión, pero también el beneficio para la persona con la que tú vas a contactar. Porque esa persona tendrá muchas cosas en la cabeza y tú tienes que despertarle eso de, oye, cuéntame que me interesa lo que me estás diciendo. Entonces, si tú no Yo creo que consigues también eso, la clave es tener empatía, ¿no? Y eso falta muchas veces, porque en el caso que menciona Eugenio, tú tienes una super idea de ella, quieres ofrecerla a una multinacional, lo que vas a hacer es llamar a la multinacional. Y te piensas que estás llamando al jefe supremo, especialista en compras, que desea comprar tu idea. Y al final está hablando con la secretaria o el secretario, en el que está ahí precisamente, que la que su función es frenar este tipo de llamadas y hacer el filtro. Y eso se nos olvida. Se nos olvida porque hay mucha gente que te quiere vender, pero no es solo tu idea, sino un mogollón de ideas que dicen que son muy buenas para esa empresa, pero que al final el jefe no puede escuchar a todos los locos que te presentan una idea, por tanto contratan a una persona que la que su función es hacer de barrera para todo esto. Por eso nos tenemos que entrenar
para ver qué tipo de palabras usar para desbloquear a esa persona que lo que hace es bloquear. Entonces hay que saber qué teclas es, y cuando sabes qué teclas son es mucho más fácil ganarte a esa persona y que tengas más probabilidades de pasarte al siguiente nivel. Pero si no piensas en que estás llamando y qué le pasa a esa persona y por qué estoy hablando con esta persona, no avanzas. Entonces Claro. dices, joder, no valora mi idea, no valora mi negocio, tengo una idea que puede ser cojonuda y no hay manera de que me la compren o no hay manera de que me escuchen. Claro, es que no estás hablando con la persona indicada, no estás hablando con la persona que decide, pero es que esa persona que decide no está en Internet con el teléfono móvil que llamas directamente, precisamente porque se cubre y se escuda en ciertas figuras que frenan. Y volviendo a lo de antes, yo tengo más experiencia en justo el camino inverso a Eugenio. Yo sí que he trabajado en empresas, sobre todo he empezado con empresas multinacionales y poco a poco he ido bajando a empresas más pequeñas. A mí lo que me ha permitido la empresa grande es ver qué grande es la empresa y, por ejemplo, para un emprendedor como José Ángel, vale, si trabajas en una empresa multinacional vas a ver todos los sectores que tienen, todos los departamentos que tienes, que dices, hostia, si algún día tengo que llamar para vender mi producto, ya veo toda la estructura que hay aquí, porque es que si no, no te haces la idea de cómo es una empresa. Por eso yo cuando alguien me dice, alguien joven me pregunta en qué puedo trabajar, yo pienso primero, viaja por todo el mundo, aprende idiomas. Lo segundo es, trabaja en muchas empresas. Y tercero, no te cases con la primera mujer que conozcas. Conoce y luego decide, pero no te puedes. Yo, por ejemplo, yo soy de los partidarios de que yo no podría ser funcionario y trabajar para la misma empresa toda mi vida como funcionario. ¿Por qué? Porque mi perfil no es ese. Yo entiendo que a la gente le guste, pero hombre, conoce mucho más y luego decide, ¿no? Yo no sé, José Ángel, si a ti te gustaría trabajar para una multinacional para estar toda tu vida o solo para aprender cómo funciona por dentro para luego venderle algo. Sí, pues tal cual. O sea, yo tengo bastante claro que para trabajar toda mi vida, o sea, quiero trabajar para mí. No, Bueno, tú y, tienes esa suerte. ¿eh? Tienes la suerte de verlo así, pero mucha gente quiere trabajar para una Claro. empresa grande. No, y es totalmente respetable. Habrá gente que no quiere esa inquietud de estar continuamente, bueno, ¿y dónde estaré el año que viene? Sino lo que quiere es, mira, yo me reservo las vacaciones del año que viene porque sé que todo va a ser estable, quiere esa tranquilidad. Entonces, totalmente respetable. Lo que yo el problema que veo de las empresas grandes es que, bueno, depende de dónde entres y cómo entres, puedes ver rápidamente cómo funciona la estructura interna. Pero a veces las empresas grandes, el problema es que igual llevas 5 años trabajando en una empresa grande y no sabes ni cómo se llama la recepcionista. Y la Porque no quieres. recepcionista no sabe ni cómo te llamas tú, ni en qué departamento estás. Y dices, es que me cuesta mucho ver cómo funciona el negocio por dentro, porque aquí todo es muy lento. Mientras que en una empresa pequeña es el dueño y 2 o 3 personas más. Y como el dueño o lo hace todo o está enterado de todo, lo ves mucho más rápido. Incluso yo, por ejemplo, con las empresas pequeñas, pues tengo varios clientes que acaban siendo amigos porque al final a lo mejor vas un sábado a reparar máquinas o lo que sea y está ahí el dueño haciendo cosas y vas conversando y te explica cosas de negocio, de empresario, te habla de empresario a empresario y te va explicando cosas que seguramente en una multinacional no lo aprendes ni en 30 años. Y lo aprendes en una mañana charlando mientras estás ahí haciendo mantenimiento de algo. O sea que por eso yo prefiero las pequeñas, entre comillas, pero también hay que conocer las grandes. O sea, yo igual diría proporción 3-1. Y no encasillarte y no meterte en una empresa. Que la empresa grande, otra cosa importante que nadie te cuenta, es que son no sé cómo llamarlo para que no suene despectivo, porque no intento ser despectivo, pero Son es como que, impersonales. no, como que te atrapan. O sea, tú entras en una empresa grande y luego te cuesta mucho salir. Pues te da una falsa sensación de seguridad, Sí, todo el mundo hablando de que si los valores, que si no sé qué, y acabas pensando que, hostia, pues si me quedase aquí no estaría tan mal.
Entonces hay que tener cuidado con eso, porque luego el día que se acaba por lo que sea, a lo mejor porque sales tú o porque te sale por la fuerza, te das cuenta y dices, he perdido demasiado tiempo. Por eso hay que tener cuidado. Si lo que buscas es a medio plazo emprender y lo que quieres es como experimentar el ser empleado de una empresa para entender cómo funciona, hay que tener mucho cuidado. Bueno, al final, la persona que más se alegra de que trabajes en una multinacional es la familia. Ya. Oye, voy a tener que Bien. hacer un meme que me habló. Yo no soy de aquí, no sé cuál es el meme del rey. ¿Cuál es el meme del rey, David? Sí, vamos a ir acabando el tema. Sí, sí. No, ya Que la no- gente, si alguien ve este vídeo y quiere que desarrollemos más el tema, pues que lo Más pida. Claro, yo creo que es que da para mucho. Da para muchísimo. Lo que pasa, Para hablar aquí. claro, o sea, de Entonces, momento yo lo que creo es, damos una visión así un poco general y luego la gente que nos haga consultas concretas y que nos diga, oye, de este aspecto concreto puedes hablar un poco más y hablamos sin problema. Sí, yo creo que sí. Entonces, para el próximo vídeo vamos a hablar lo que teníamos pendiente de David, que nos cuente lo de por qué los ricos no se ponen salario, que a mí me ha dejado de verdad con la cabeza echando humo. Y luego vamos a mezclar, ¿qué os parece si mezclamos estas dos ideas, o sea, de salario de los ricos con empresa grande, empresa pequeña, y hacemos a ver, que también quedamos en que en 5 minutos iba a enseñar a hacer un asistente, un asistente virtual, ¿no? Un asistente, un GPT, ¿no? Y vamos a crear uno, o sea, se me ocurrió la idea de crear uno que nos ayude a crear un plan de empresa. Y vamos a pensar en montar una empresa que evidentemente va a ser pequeña, pero vamos complicando la vida y vamos a hacer una empresa, vamos a pensar en una idea de empresa pequeña, evidentemente, porque vamos a ser nosotros tres nada más, y vamos a intentar vender el producto a una multinacional y mezclamos todos los temas. Y entonces, y hablamos también de los salarios, de cómo nos va a repartir, después que David nos dé su masterclass de salario. Ok, ¿Parece bien? Genial. sí, sí. Pues perfecto. Entonces, en el próximo vídeo, pues seguimos con lo siguiente. Venga. Eso. Gracias, Y chicos. sobre todo, si estás viendo esto, suscríbete. A mí no me gusta esa frase de activa la campanita Ya no, y darle. pero Yo suscríbete como libre mínimo, que así lo ve activa, más por gente. favor. Gracias, chicos. Hasta Pero luego. bueno, hay que le Venga, sirva, pues bien. Por lo menos nosotros creo que nos sirve y nos retroalimenta. Y exacto. yo con eso pues me siento complacido. Así que si otro más pues quiere agradecer, pues fenomenal. Así que hasta Al luego. próximo. Hasta luego.